Buenos días, sean todos bienvenidos a este programa El Mundo Hoy. Yo soy Daniela Castañeda y nos acompaña mi compañera Jessica Rojas, donde presentaremos los acontecimientos de la actualidad. En este programa hablaremos del cambio climático. De una manera más específica veremos cuáles son las causas del cambio climático, sus posibles efectos, cómo se define y si el cambio climático es lo mismo que el calentamiento global. Las secciones que se presentarán el día de hoy serán dos entrevistas por nuestras invitadas y dos noticias de la actualidad sobre el cambio climático. Hello. You're my beautiful baby. La curiosidad mueve a tu bebé, haz que se sienta libre. Nuevos pañales autoajustables Huggies All Around. Su ajuste perfecto brinda total comodidad y máxima absorción en cada uno de sus movimientos. Huggies All Around. Libera su curiosidad. ¿Cómo refrescar una tanda de comerciales en 5 segundos? Listo. Sprite, nacidos para refrescar. En esta programación iniciaremos con la entrevista que mi compañera Mónica Zaragoza le realizará a Valeria Nava. Bueno, el día de hoy nos acompaña Valeria Nava Valenzuela, especialista en ciencias ambientales y cambio climático, quien nos estará respondiendo una serie de preguntas respecto al cambio climático. Le agradecemos mucho su presencia. La primera pregunta que me gustaría hacerle es que el cambio climático va de la mano con el efecto invernadero. ¿Cuáles son los gases del efecto invernadero? Buen día, mi nombre es Valeria Nava y soy especialista en ciencias ambientales y cambio climático. Bueno, pues primero que nada, esto sí va de la mano, pues ya que a mayor concentración de gases del efecto invernadero, mayor es la retención de calor. Esto se debe a que esos gases extra incrementan el efecto invernadero natural y provocan el calentamiento global, que da lugar a un cambio global en el clima. Y esto se debe al llamado cambio climático. En la atmósfera de la Tierra, los principales gases del efecto invernadero son el vapor de agua, el dióxido de carbono, el óxido nitroso, el metano y el ozono. El dióxido de carbono es el que se encuentra en mayor concentración. ¿Y cuáles son las causas del cambio climático? Pues en sí existen bastantes causas para el cambio climático, pero hay 4 principales. En primer lugar tenemos lo que es el transporte contaminante, pues ya que ahí encontramos lo que es el uso de coches, autobuses, furgonetas, pero también embarcaciones acuáticas y aéreas. En segundo lugar tenemos lo que es las industrias como causa del cambio climático, pues ya que ahí se encuentran las industrias químicas y petroleras. En tercer lugar tenemos lo que es la generación excesiva de residuos, ya que el 60% de la basura consiste en envases y bolsas de plástico. En cuarto lugar tenemos lo que es la deforestación, pues ya que los árboles tienen la virtud de transformar el dióxido de carbono en oxígeno y es precisamente el dióxido de carbono el que más emitimos. Entonces, si en lugar de cuidar nuestros bosques nosotros los eliminamos, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera será mayor. Interesante respuesta, pues muchas de las causas que ha mencionado son gracias al ser humano. Bueno, el cambio climático provoca la extinción de especies y si es así, ¿por qué? Sí, de hecho el cambio climático acelera la sexta extinción. La biodiversidad mundial ha disminuido alarmantemente en medio del siglo. Más de 25.000 especies, casi un tercio de las conocidas, están en peligro de extinción. El cambio climático será el responsable del 8% de ellas. La actividad humana, el consumo de combustibles fósiles, la acidificación de los océanos, la contaminación, la deforestación, la migración forzada amenazan formas de todo tipo. Bueno, ya mencionó algunas de las causas del cambio climático, pero yo quisiera saber en qué momento comenzó a incidir el hombre en el cambio climático, aproximadamente. Fue en 1760 cuando los expertos coinciden en señalar la revolución industrial como el punto de inflexión en el que las emisiones de gases de efecto invernadero arrojados a la atmósfera empezaron a dispersarse. Por otra parte, quisiera saber cuáles son los países más vulnerables al cambio climático. Pues según el IRC 2020, los países más vulnerables son Japón, Filipinas, Alemania, Madagascar, India, Canadá y Fiji. Ya por último, quisiera preguntarle si usted cree que hay ignorancia o falta de información respecto a este tema del cambio climático y por qué.
Sí, de hecho sí, y aunque sea muy poco creíble, en este tema hay bastante ignorancia, pues ya que cuando la ONU propuso eliminar el 100% de los gases derivados de los combustibles fósiles, muchos de los ciudadanos y muchos de los gestores asumen que la eliminación de los combustibles fósiles como fuente de energía supone un empobrecimiento de la sociedad, e incluso han llegado a decir que la ONU quiere que volvamos a la era de las cavernas. Cambio climático es una realidad que va a tener implicaciones inevitables, pero aún así podemos minimizar las consecuencias más severas. Te invito a que actúes con tu consumo adoptando unas sencillas medidas de eficiencia energética, así ahorrarás dinero en tu casa y contribuirás en la lucha contra el cambio climático. Bueno, agradezco mucho que haya tenido el tiempo de poder contestarnos estas preguntas y sacarnos un poco de dudas. Muchísimas gracias. Bueno, ahora tenemos a María Fernanda Martínez Cervantes, quien igual nos estará respondiendo una serie de preguntas respecto al cambio climático. La primera pregunta que me gustaría hacerle es que nos explique en breve qué es el cambio climático. Hola, buen día. Soy Fernanda Martínez. Me encuentro en el estado de Durango, donde se presentó un cambio climático muy repentinamente. Esto es la variación global de la Tierra y bueno, se entiende como cambio climático cuando afecta directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundialmente. Como podemos escuchar, ya se escuchan los truenos, ya el cielo está muy nublado y el aire está muy fuerte. Puede venirse una gran tormenta, así que se recomienda estarse en casa con las ventanas y puertas cerradas. Ya que supimos qué es, ¿cuál sería la principal causa del cambio climático? Bueno, el responsable del cambio climático es el ser humano y sus emisiones de gases de efecto invernadero que calientan el planeta. Así que el calentamiento global también es uno de los responsables de estos hechos. ¿Y qué diferencia existe entre el cambio climático y el calentamiento global? Porque por lo que sé, muchas personas como que creen que son sinónimos. ¿Nos podría explicar qué diferencia existe? Bueno, pues el calentamiento global solo es la temperatura de la superficie, mientras que el cambio climático, aparte de ser el calentamiento, tiene efectos secundarios como podría ser glaciares que se derriten, tormentas de lluvia más severas como la que ahorita vamos a vivir, porque digo nuevamente, el cielo está muy nublado y el aire pues ni se diga. Y bueno, pues sequías muy frecuentes. ¿Qué consecuencias trae el cambio climático en los seres humanos? Los que me pueden ver estarán notando que esto ya está empeorando, ya está así de venirse una fuerte tormenta. Y bueno, lo que más afecta es el cambio de clima, ya que causa enfermedades debido a desastres naturales como olas de calor, inundaciones y sequías. Además, muchas enfermedades muy importantes son muy sensibles a los cambios de temperatura. ¿Y qué consecuencias trae en el medio ambiente? Bueno, pues como ya lo he mencionado antes, la escasez de agua junto con la contaminación gracias a las inundaciones y las condiciones meteorológicas extremas. Ya por último me gustaría preguntarle cómo se podría combatir. Tú sí puedes hacer la diferencia si reciclas, apagas las luces cuando no las estás utilizando. No dejas el cargador conectado al enchufe de algún móvil u otra cosa. Utilizas más bicicleta o incluso caminas para llegar a algún lugar y plantas un árbol en tu casa, en el patio, en donde puedas, ya estás aportando de mucha ayuda. Si notas, son pequeñas acciones que ayudarían mucho. Así que esperas. Esto sería todo por la entrevista. Le agradecemos a María Fernanda por haberse tomado el tiempo de poder contestar estas preguntas. Muchísimas gracias. Soy Mónica Karime Zaragoza Ríos y volvemos al estudio. En la vida hay una verdad. Las cosas siempre cambian, excepto lo bueno. Eso se queda igual. Esa es la buena vida, baby. Para aquellos que en vez de descansar sufren por algún tipo de dolor, llega el nuevo Flanax Nocto, que te ayuda a conciliar el sueño mientras su efecto analgésico alivia dolores hasta por 12 horas, para que tus buenas noches también sean buenos días. Nuevo Flanax Nocto. Consulta a su médico las instrucciones de uso. ¿Tu pelo tiene la fuerza para enfrentarse al sol?
el mío sí. Nueva edición de verano Pantene. Su fórmula provitaminas penetra y retiene la hidratación. Así no importa qué tan fuerte está el sol, tu pelo está aún más fuerte. Nueva edición de verano Pantene, porque fuerza es belleza. Conocer un poco más de los efectos del cambio climático en nuestro planeta, presentaré la siguiente noticia. Ayolco, el corazón del agua de México que dejó de latir. En México, la desaparición de los glaciares es irreversible, tal fue el caso del Ayolco, uno de los más emblemáticos en la geografía de la región central del país. Los científicos llaman a llevar a cabo acciones individuales y colectivas para cambiar el cambio climático y dejar un mejor futuro para las generaciones venideras. Científicos y montañistas de la Universidad Autónoma de México en 2018 observaron que las imágenes satelitales y fotografías aéreas que tomaban les mostraron que no había más hielo que monitorear en la zona llamada la zona de la Panza. El glaciar Ayolco que se encontraba ahí había muerto. Los glaciares se declaran extintos cuando dejan de funcionar. En el área donde estaba el glaciar Ayolco todavía hay masas de hielo, pero ya no se comportan como masas de hielo glaciar. Eventualmente van a desaparecer, pero como tal el glaciar ya no existe, dijo Hugo Delgado Granados, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM. Lo que nos estamos jugando es nuestra permanencia sobre la faz de la Tierra. Este es el mensaje, la desaparición del glaciar Ayolco es una lástima y es una tragedia. Restaurar los ecosistemas significa prevenir, detener y revertir este tipo de daños, pasar de explotar la naturaleza a curarla. Para ello, el 5 de junio arrancó el Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de Ecosistemas 2021-2030, una misión global para revivir miles de millones de hectáreas, de bosques hasta tierras de cultivo, desde la cima de las montañas hasta las profundidades del mar. Solo con ecosistemas saludables podemos mejorar los medios de vida de las personas, contrarrestar el cambio climático y detener el colapso de la biodiversidad. Otra de las noticias interesantes es que el cambio climático aumentará la propagación de plagas, ya que destruyen un 40% de la producción de cultivos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura estima que las plagas destruyen cada año hasta un 40% de la producción global de cultivos, mientras que las enfermedades que padecen las plantas cuestan anualmente a la economía mundial más de 220 millones de dólares y los insectos invasores al menos 70 millones de dólares. Las principales conclusiones de esta evaluación deberían alertarnos a todos sobre cómo el cambio climático puede afectar el grado de contagio, propagación y gravedad de las plagas en todo el mundo, dijo el director general de la organización en la presentación del estudio. Ku Dong-yu destacó que el análisis realizado por la profesora María Lodovica de la Universidad de Turún en Italia y 10 autores demuestra claramente que los efectos del cambio climático son uno de los mayores retos a los que se enfrenta la comunidad fitosanitaria. Agradecemos enormemente el placer de su atención, esperando que la información aquí presentada le haya sido de interés. Nos vemos mañana en este su programa El Mundo Hoy.